Buenas tardes, hermanos, bendiciones, pastores, mi hermano Patricio, bendiciones. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, damos inicio a la clase, hermano Patricio. Amén. Bien, le invito a que oremos para que podamos iniciar las actividades del día de hoy. ¿Ya? Te damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos invocarte para rogar que tú nos des la sabiduría de lo alto para poder enseñar y también para poder aprender, para comprender estos temas de la historia de tu pueblo a través de los siglos, sacar de ellas las lecciones que nos sirvan para aprender cómo ser mejor hijos tuyos, aprendiendo de las virtudes y tratando de evitar los errores que en el pasado se cometieron. Ayúdanos en esta hora, invitamos la presencia de los ángeles santos, como también de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, mis hermanos, vamos a ver si eso. Vamos a compartir la presentación que hemos estado desarrollando y recordando la semana pasada cuando hablamos de algunos de los grupos eh, herejes más destacados o conocidos o mencionados en la historia primitiva, ¿ya? Mencionamos a los judaizantes, hablamos de los gnósticos, sionistas y el tremendo perjuicio que hicieron porque los marcionitas fueron gnósticos, muy, muy esencialmente gnósticos en su pensamiento, en su teología, que más bien era una concepción filosófica. Los montanistas están en la duda de si lo podemos considerar realmente unos herejes o simplemente era porque a la iglesia institucional no le gustó que los montanistas pusieran énfasis en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que el Espíritu Santo era quien guiaba a la iglesia y no la institucionalización, los compromisos con el mundo que estaba adquiriendo la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque un gran montanista fue un gran defensor de la fe y que no tuvo pelos en la lengua para decir en su momento cuando se estaba obrando mal, como lo es Tertuliano, quien, como les contaba la semana pasada, abandona el cristianismo clásico o formal que había en ese tiempo y se vuelve montanista debido a la conducta que estaba tomando la iglesia, las extrañas enseñanzas que se estaban introduciendo. Y por eso se le conoce a, vuelvo a repetir, a Tertuliano como el primer protestante de la historia. Tenemos también a los novacianos, a los donatistas y los arrianos que tuvieron ahí problemas sobre la pureza, el concepto de la materia es mala, el espíritu es bueno, y los arrianos con respecto a la deidad de Jesús, la deidad del Espíritu Santo y el concepto de la Trinidad. Eso fue lo último que estuvimos viendo y considerando la semana eh, pasada. ¿Qué otros textos ya estando aquí desde el siglo tercero en adelante, siglo tercero, año 200, 250, especialmente dentro de la historia del cristianismo, que vamos a ver que está cambiando? Una transformación, un desvío en la organización y el liderazgo de la iglesia. Esta se fue haciendo más tradicional. Por ejemplo, en el liderazgo y en la organización de la iglesia se le fue dando preeminencia a los que llamaban obispos y que los empezaron a considerar prácticamente como sucesores de los
apóstoles, empezaron a introducir que el liderazgo tenía que hacer respeto a la tradición de la iglesia y que había que estar en armonía con la iglesia, y de ahí comenzó a desviarse la idea de que la iglesia con la cual debían armonizarse era con la iglesia de Roma, porque supuestamente en la iglesia de Roma se conservaba la más pura tradición y enseñanza apostólica, por ser la iglesia, entre comillas, fundada por el apóstol Pedro y Pablo, ¿ya? Cosa que por supuesto hasta el día de hoy solamente queda en la suposición, porque no hay nada que demuestre que realmente algunos de estos dos apóstoles hayan estado participando en la fundación de la iglesia. De hecho, la epístola a los romanos deja entrever de que más bien él manda la epístola para presentarse a los cristianos de Roma y les quiere compartir un don del evangelio y les hace la maravillosa presentación que hace Pablo en la epístola a los romanos del evangelio, y de cómo el judaísmo es superado por la vida y obra de Cristo. Y esto Pablo lo hace sabiendo que él no ha estado allá y él quiere llegar allá porque quiere usar a Roma como trampolín para llegar al otro lado de Europa, incluso para llegar a España. Por lo tanto, es, como decía, simplemente una suposición la fundación de la Iglesia de Roma por el apóstol Pedro o por el apóstol Pablo en este caso. De que murieron en Roma, sí, eso sí es cierto, pero ellos terminaron sus vidas allá, pero ellos no fundaron la iglesia de Roma, menos que Pedro haya sido veintitantos años obispo o papa en Roma, ¿ya? Ahora bien, eh, pasando a los temas de doctrina, el bautismo comenzó a, a tener un sentido místico, se deterioró de dos formas. Una, el bautismo que se hacía por inmersión, sumergiendo a toda la persona en agua, se comenzó a cambiar para hacer bautismo derramando jarros de agua sobre la frente del catecúmeno, del creyente, del que estaba bautizando. Después ya no era una jarra de agua, sino asperjar el agua, con lo que queda hasta el día de hoy de que el bautismo bíblico se convierte en el bautizo que tiene Roma, que se le aplica a los niños para quitarles supuestamente el pecado y la culpa original que traen de Adán, invento de Roma, por supuesto, y que hoy día también algunas iglesias evangélicas, no católicas, también utilizan la aspersión de agüita sobre la frente en las personas, niños, infantes o adultos, eh, olvidando o sin una crítica muy cuidadosa para preguntarse por qué ellos hacen aspersión cuando el bautismo es inmersión. De hecho, la palabra o el griego baptizo, significa sumergir completamente, hundir completamente, y en este caso era en agua. Pero la doctrina del bautismo comienza a cambiar y se comienza a tomar con un sentido místico. El bautismo comenzó a tomarse como antídoto para no morir, más que una confesión de fe, de que tú renunciabas a tu vida pasada, de que aceptabas la gracia, la justicia y misericordia del Señor Jesucristo. Comenzaron a tenerle un sentido que hoy día tiene convertido en, en uno, en estos elementos que tiene la Iglesia católica, que es necesario practicar y tener, si no, te pierdes. Sacramento, convierten, en otras palabras, al bautismo en un sacramento, o sea, algo que te hace sagrado,
pero por el hecho de ser ahí, como que el agua tiene una mística especial. Eso empieza a deteriorar el concepto bíblico del pecado. Comienza a entrar también el ascetismo, el creer que ser cristiano es apartarse del mundo, no comunicarse con el mundo, de vivir de una forma a veces hasta ilógica, como les contaba, durmiendo en cementerio, escondiéndose en claustros, encerrándose lejos, sin contacto con la gente, porque se asumía que hacer eso era contaminarse con el mundo, porque la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces había que castigar el cuerpo. En el ascetismo comenzaron a golpearse, a alimentarse de una manera inadecuada, de azotarse y creer con eso se ganase el cielo. Lo que hoy día muchos cristianos vuelven a repetir. Creer que porque practican ciertas formas de creencia, eso les garantiza una aceptación delante del Señor Jesucristo. Como que eso sirve para recomendarse. Mira lo que soy capaz de hacer. Es como si su hecho dijera, mira, Señor, lo que soy capaz de hacer. Mira, te das cuenta que yo puedo ser tan bueno, a ti te conviene, es como si le dijeran, Señor, a ti te conviene recibirme como tu hijo. Nada más alejado de lo que enseña el Evangelio. Esa fue la actitud del ascetismo y del monasticismo. El monasticismo es la conducta que tomaron los cristianos de encerrarse en monasterios, aislarse toda una vida, votos de silencio, es decir, ser espiritual era quedarse callado de por vida, no comunicarse con nadie, o vivir encerrados en una pieza, maltratándose a sí mismo, cuando el Señor nos mandó a ir por el mundo. El Señor dijo en su oración, acuérdense, San Juan 17, desde el monasticismo entendieron mal y se aislaron del mundo. No eran un ejemplo en el mundo, sino que se marcaron una diferencia y con esa actitud decía, ustedes son un mundo malo y perverso y nosotros somos santos, justos y buenos. Eso le hizo daño a la iglesia y hasta el día de hoy le hace daño. Hoy día ustedes saben que dentro de la iglesia de Roma están los claustros donde se encierran las monjitas, donde se encierran los monjes, aislados del mundo y creer que encerrado en cuatro paredes se hace cristianismo y se representa el Evangelio de Jesucristo que dijo que debía ir hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Con eso tú no haces evangelio. Te engañas con eso. Y se engañan lamentablemente. Los credos, las creencias, las doctrinas se convirtieron en credos. Y aquí es donde tenemos problemas, porque empezamos, hasta la iglesia hoy día tenemos conflicto con lo que nosotros llamamos credo. El credo, un credo, puede basarse en la escritura, pero la autoridad que se le da a esa creencia que se convierte en un credo, es porque los que organizan esa iglesia, los líderes de la iglesia y los que componen la iglesia dicen, esto vamos a creer porque estamos todos de acuerdo en que esto vamos a creerlo y así va a ser y todo el que quiera entrar en nuestra comunidad cristiana tiene que creer esto en lo que nosotros los líderes, los que componemos o los fundadores de esta organización cristiana hemos establecido. Si ese credo se corresponde con la enseñanza bíblica o no se corresponde, no tiene mucha autoridad. Distinto es que yo diga, yo tengo este credo, pero la autoridad que define que yo tenga este credo es porque la Biblia, la palabra de Dios, lo enseña. Y nosotros como organización, como iglesia y como líderes, al estudiar la Biblia y seguir estudiándola, nosotros nos damos cuenta que esta es la enseñanza de la Biblia.
con respecto a este tema. Y eso se convierte en punto de fe o de doctrina fundamental que nosotros creemos. El credo fácilmente se pasa por alto, puede pasarse por alto la Biblia, o va a usar la Biblia para juntar una cantidad de textos que formulen la idea no de lo que enseña la Biblia, sino de lo que enseña el grupo que se está formando como cristiano. Y eso es lo que hoy día muchas iglesias en la actualidad tienen, forman credos. Y los credos son creencias tomadas, adaptadas, se toman de la Biblia los pasajes, pero se adaptan según el grupo del liderazgo de esa iglesia. Y eso se convierte en credo. Eso es lo que empezó a pasar con los grupos cristianos y con la iglesia cristiana en el siglo tercero, 250, 300, 350, y de ahí para adelante. Comenzaron a aparecer, a haber cambios en la liturgia. El sencillo culto cristiano de leer la palabra de Dios, de participar de la cena del Señor, la Santa Cena, de comer el pan y el vino como símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, se convirtieron en ejemplos de que eran no símbolos, sino que se convirtieron en el cuerpo real y en la sangre real de Cristo. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una gran diferencia con lo que la Iglesia de Roma tiene como la misa. ¿Qué debemos nosotros saber que tiene la misa? La misa empieza a surgir aquí en el siglo tercero y cuarto de la era cristiana, en esta época en que muchas ideas extrañas comenzaron a aparecer dentro de la Iglesia. La misa, mis hermanos, entiende que el pan o la galletita, esa redondita que tienen, y el vino que tienen allí en la copa, cuando el sacerdote toma el pan y lo levanta hacia el cielo, ustedes se han dado cuenta que él lo levanta dándole la espalda a la gente, lo levanta hacia el altar, lo levanta hasta arriba y después lo baja. Cuando el sacerdote levanta el pan, en este acto, según la teología católica, ese pan deja de ser pan, aunque tenga el aspecto de pan, se quiebre como pan, tenga sabor a pan, ya no es pan, sino que es, sorpresa, es el cuerpo real de Cristo. Cristo está ahí, es Cristo, el pan ahora es Cristo. El que está allí en esa galletita cuando el sacerdote la levantó es el cuerpo real de Cristo. Y cuando toma el vino, perdón, y lo levanta también la copa y la baja, el vino se convierte en la sangre real, pero real en todo el sentido de lo que significa la palabra real. La sangre real de Cristo, pero que simplemente va a tener aspecto de vino y sabor a vino. Esto es lo que ellos llaman la transubstanciación. La sustancia del pan se vuelve la sustancia real del cuerpo de Cristo y la sustancia del vino se convierte en la sangre real de Cristo, en la sustancia real de la sangre de Cristo. De manera que esto lleva a la conclusión que tiene la Iglesia de Roma, que cada vez que se hace la misa, Cristo es sacrificado una vez más en forma real. Se produce nuevamente la crucifixión de Cristo. Su cuerpo es quebrantado y su sangre es derramada. Vale decir que el acto de la misa, con comerse el pan y beber el vino, tiene el mismo, pero exactamente el mismo valor del momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y clavado en la cruz. Lo mismo. Para la Iglesia Católica,
desde esta época, ellos sacrifican cada vez que se hace la misa, Cristo muere tan realmente como murió en el Monte Calvario. Solamente que hay una diferencia. Ellos le llaman sacrificio incruento. La palabra incruento significa sin dolor. O sea, Cristo no le duele, pero lo sacrifican igual. Van a decir que dentro de la teología católica, cuando él sube la galleta y la baja la hostia y la tiene en la mano, lo que tiene en la mano el sacerdote es a Cristo en forma real. Y cuando el creyente recibe la hostia en la boca, se está comiendo a Cristo. Se lo comen. Y esa es la realidad, se lo comen. En algún momento de la historia del catolicismo romano le prohibieron beber al creyente el vino. El vino se lo toma solamente el sacerdote, porque como la Biblia dice que la vida del cuerpo en la sangre está, entonces el sacerdote es tan exclusivo que el único que se bebe la sangre real de Cristo, es el sacerdote. Y le dicen al creyente, no, usted cuando se come la galletita ahí, la hostia, allí en la hostia va la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que por eso dice ellos en latín, os meu corpus, este es mi cuerpo. Y lo toman y se lo... Y fíjense que la galleta no la parten, tiene que ser redondita. ¿Sabe por qué tiene que ser la hostia redonda? ¿Han visto alguna vez que en la misa usen un pan cuadrado o que partan el pan? No lo hacen, porque allí hay mezclado paganismo en ese acto. Se sabe que en esta época existían los cultos solares, y en los cultos solares en Egipto, en Roma y en otros lugares de Europa, se comían galletas redondas. También se comían unas galletas redondas con las cuales se representaba al dios Sol. Por lo tanto, cuando el sacerdote toma la hostia y la levanta, lo que está representando no es a Cristo. Ahí hay una mística pagana. Está representando el nacimiento del sol hasta dominar en el cielo. Y tiene que ser redondita. Nunca la parten. Cuando la Biblia dice que tomó el pan Cristo y lo partió. Y él mismo dice, este es mi cuerpo que va a ser quebrantado. Pero en la misa la galleta no se parte. ¿Por qué? Porque la galleta redonda tiene un doble significado. La carne de Cristo y está mística y el elemento pagano. Simboliza al dios Sol. Eso la Iglesia romana nunca se lo va a decir, por supuesto, no, nunca van a aceptar una cosa semejante. Pero nosotros, los evangélicos que estudiamos de dónde salen estas cosas, sabemos el engaño que hay detrás de todo esto. ¿Ya? Por poner eso nomás el ejemplo de las liturgias se cambiaron a, a temprano en la mañana en este tiempo, y eso es lo que protestaba Tertuliano. Los cristianos comenzaron a hacer el culto de día domingo antes de la amanecida, antes de que saliera el sol, y ponían todo el culto mirando hacia el sol. Y cuando se arrodillaban en dirección al sol, levantaban las manos en dirección al sol. Y Tertuliano les va a reprochar en su obra que se llama De la idolatría o sobre la idolatría, diciendo, ¿cómo es posible que cristianos no estemos mezclando con paganos, que dentro del culto cristiano los días domingos nosotros hayamos aceptado paganismo y que ahora antes del sol nosotros estemos haciendo oración arrodillados, inclinados y haciéndole reverencia al nacimiento del sol? ¿Que acaso ustedes no saben, dice él, que eso es lo que hacen precisamente los paganos adoradores del dios sol? Por eso que Tertuliano se hastió de eso, se aburrió y se salió porque vio la apostasía que estaba entrando y se volvió montanista. Profesor, una Ahora bien, consulta sí, cortita. dígame. ¿Qué tan cierto es que en la hostia hay unas iniciales de dioses paganos?
Eh, JHS. Eso es lo que aparece ahí. JH perdón. Si usted le pregunta a un sacerdote católico, ¿qué va a decirle él? Ah, son tres palabras. Significa Jesucristo, hombre santificado. J, Jesucristo, H, hombre, y la S, santificado. Pero cuando investigamos en el pasado, resulta que en los libros, de esos libros que hoy día es muy difícil encontrar, porque están guardados, se explica que la JHS representa el nombre de Juana de Ostia Solici, sacerdotisa del dios Sol, que se llamaba Johanna o Juana, que vivía en el puerto de Ostia y que era sacerdotisa del Sol, por eso Solici. Juana de Ostia Solici. Y ahí entra la duda del verdadero significado de esa H, de JHS que tiene y que ponen ahí. Se dan cuenta que hay muchos elementos, cáliz que tienen. Se han dado cuenta que usted entra a una iglesia católica y hay unos cáliz que ustedes ven y que representan la hostia, pero tienen una cantidad de rayos solares alrededor. Fíjense nomás en los vitrales de una iglesia, en los adornos, y ustedes empiecen a mirar y ustedes van a ver por todas partes figuras del sol, porque se quedó pegado esa tradición pagana del paganismo del culto al dios sol metido en la iglesia católico romana. Y tienen en muchos elementos JHS, y eso recuerda a la sacerdotisa principal del dios sol en esta época en Roma, Ostia. ¿Ya? Ahí no sé si le respondo, mi hermano, con estos elementos. ¿Ya? Ahora bien, Amén, gracias. el, ya, bien, hermano. El calendario de la iglesia comenzó a cambiar también. Se pusieron fechas nuevas, se pusieron fechas de festividades de la muerte de los apóstoles, las fiestas que eran paganas, las fiestas netamente paganas, las convirtieron en cristianas. Ejemplo de eso, el 24 y 25 de diciembre de cada año. Del día 17 de diciembre hasta el día 24, en Roma se celebraban, y en los entornos del imperio, se celebraban las fiestas del dios Saturno. Se llamaban las Saturnalias, del 17 al 24. El día 24 de la noche, que va del 24 al 25, se hacían tremendas orgías y fiestas en Roma. No se dormía esa noche porque el día 25 de diciembre se producía el Natalis Invictus Solis o Natalis Invictus Mitra. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa esta expresión? Natalis significa nacimiento, Invictus del invencible, Solis, el nacimiento del sol invencible. El 25 de diciembre era, hoy está bonita la gatita, acompañando la clase. Entonces, el día 25 de diciembre fue siempre, desde mucho tiempo antes de la fundación del cristianismo, la fiesta que se celebraba en los cultos paganos como el día del nacimiento del Sol Invictus, Natalis Invictus Solis, o como otra versión que era, pero igual el mismo dios Sol, el Natalis Invictus Mitra. El mitraísmo y el culto solar se metieron en el culto de la iglesia. Como entraron muchos en la iglesia porque era la moda hacerse cristiano, pero todavía tenían mucho del culto pagano, no hallaron nada mejor que cristianizar la fecha del 24, de la noche del 24 al 25, y le pusieron la Nochebuena.
vamos a celebrar la Navidad. Entonces entra allí en esa noche la celebración de que Jesús habría nacido, la visita de los magos, y el día 25 se empezó a decir que Jesús había nacido el 25 de diciembre. De hecho, hay un documento llamado Cronografía de aquella época del año 274, que declara textualmente que el día 25 de diciembre Jesús había nacido en Belén. Entonces el calendario cambió. Empezaron a meterse una cantidad de fiestas de origen pagano que se fueron cristianizando. Entró el sacramentalismo. La iglesia inventó los 7 sacramentos. Todo católico tiene que participar de los 7 sacramentos. El sacramento, acuérdense, el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confirmación. Son 7, está el sacramento del orden, que es del sacerdocio. Esos sacramentos tienen que todos participar de ellos porque otorgan vida y santidad. El que no participa de los 7 sacramentos no puede alcanzar la salvación. O sea, superchería. Comenzó también el sacerdotalismo o la invención del sacerdocio. Como le dije, la cena se convierte en un sacrificio ahora, y un sacrificio real, no en un símbolo, no una representación del sacrificio de Cristo. Y ahora los pastores, los obispos, se transforman en una clase especial con dominio, entra al nivel del clero, ellos sabían, y el laico es el ignorante, es el que no sabe y el que está sometido a obedecer a los obispos. Y poco a poco, por allá, por el año 370, 380, el obispo de Roma va a adquirir el título de Pontífices Maximus. Ese título, que significa sumo pontífice, lo ostentaban los emperadores romanos. Los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran los pontífices maximus en Roma. ¿Por qué? Porque ellos eran el sumo pontífice, o el sumo sacerdote, pero de las religiones paganas. ¿Y qué pasa con esto? Que resulta que en esta época el emperador Graciano, que se convirtió en cristiano, dijo: no es correcto que yo ostente el título que solo puede pertenecer a Cristo, y renunció al título de Pontífices Maximus. Pero sorpresa, tan pronto como Graciano, este emperador romano, renuncia a ese título pagano, el obispo de Roma, Dámaso, recuérdense, Dámaso, toma este título y dice: este título ahora será el título que tendrá para siempre el obispo de Roma. Y ahora él se titula con este título pagano, el de Pontífices Maximus, o de sumo sacerdote, o de sumo pontífice, un concepto completamente pagano que adquiere Dámaso y que sostienen los papas hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta cuánto paganismo entró en nuestro cristianismo? Pero esas cosas hoy día no se predican, no se enseñan. ¿Quién le enseña a usted que, por ejemplo, Francisco, el Papa fallecido ahora, que él se llama vicario de Cristo? Yo les pregunto a mis hermanos, ¿a quién dejó Cristo como su vicario? La palabra vicario significa representante. ¿A quién dejó Cristo como su representante en la tierra? Quiero que alguien me lo diga. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Correcto, mi hermano. El Vicarius Christi es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no? Entonces, cuando el Papa dice: no, yo soy el vicario de Cristo,
¿Está usurpando el lugar de quién? ¿De quién está tomando el lugar? Está tomando el lugar del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, como enseña la Biblia, es Dios, entonces está tomando el lugar de Dios sobre la tierra. El lugar de Dios. Porque el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Con razón, Pablo escribe allí en Tesalonicenses que vendría aquel inicuo que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La Biblia nos enseña quién es el único sumo sacerdote, sumo pontífice en la Biblia, mis hermanos, del Nuevo Testamento y para la iglesia cristiana. ¿Quién es? Cristo. Cristo, exactamente. La epístola a los hebreos, desde el capítulo 4 en adelante hasta el 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10, nos están enseñando del sumo sacerdocio de Cristo, el único sumo sacerdote de la iglesia cristiana es Cristo, Cristo. Pero ¿quién le dice hoy día a Roma que ostenta títulos falsos, mentirosos y engañosos? Yo recuerdo 20, 30 años atrás, los predicadores cristianos, incluso si seguimos para atrás, se enfrentaban a decir, no, Roma nos engaña en esto Roma miente. No, ahora queremos darle la mano a Roma y al Papa lo queremos considerar pastor de todos nosotros. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. ¿Para dónde nos estamos acercando? E incluso hay hoy día cristianos que consideran que ya no necesitamos ni reforma ni protestantismo. Hubo por ahí un obispo que falleció hace poco, que él dijo, yo ya no tengo nada que protestar. La reforma ya se terminó. Lo que hizo Lutero era, no, eso fue para hace 500 años atrás. Ahora no, ahora tenemos que darnos la mano con nuestros hermanos de Roma. Y yo les pregunto a mis hermanos, ¿y por qué le vamos a dar la mano? A ver, no es que seamos enemigos, queremos ser enemigos, no, pero aquí, ¿en base a quién le vamos a dar la mano al Papa? La Iglesia ha dejado de enseñar que la Virgen María es la mediadora, ha dejado de creer eso, ha dejado de enseñar que la Virgen María es necesaria para nuestra salvación, que es corredentora con Cristo, ha dejado de enseñar eso. Lo publicó, dijo, nosotros dejamos de creer que María es la corredentora con Cristo y la única mediadora y que nosotros tenemos que orar a ella porque ella nos lleva hasta el Padre y hasta el Hijo. ¿Dejó de creer eso? No. ¿Dejó la iglesia de creer que el Papa es infalible? ¿Ustedes han escuchado que diga, nosotros la iglesia hemos descubierto a la luz de la Biblia que el sumo pontífice o el Papa no es infalible, sino que se equivoca? ¿Dejó de creer en eso? No. Las enseñanzas del Papa Gregorio VII, que dice que es necesario, no hay salvación fuera de la iglesia de Roma. Oye, eso lo sostienen mis hermanos hasta el día de hoy, que fuera de la iglesia no hay salvación, pero de la iglesia de Roma, y que es necesario para todo ser humano, para alcanzar la salvación, estar en armonía con el vicario de Roma, estar en armonía con el Papa. Si tú no estás en armonía con el Papa, la iglesia de Roma te dice, tú estás perdido. Y eso está vigente. Ninguna de esas enseñanzas atroces se ha eliminado. Pero sigamos. La hermenéutica, la interpretación de la Biblia cambió. Ya la Biblia no se interpretaba con la Biblia. Ahora la Biblia había que interpretarla con lo que decían los filósofos griegos. Y fueron textuales. Los cristianos enseñaban, no, lo que dice la iglesia hoy día, los grandes líderes filosóficos, lo que digan
los grandes estudiosos y teólogos que cada vez se paganizaron más, esos son los que nos dicen qué es lo que debemos creer de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia dejó de tener la autoridad. ¿Y qué pasó? Empezó a aparecer la tradición de la iglesia, que hasta el día de hoy la iglesia de Roma sostiene que tan autoritativa como la misma Biblia, tan inspirada y tan divina como la misma Sagrada Escritura, es lo que llaman ellos la Sagrada Tradición, lo que enseñaron los distintos sacerdotes, curas, teólogos romanos que se fueron apostatando cada vez más y que se fueron apartando cada vez más de la Biblia. Esto es tan sagrado como la misma Biblia. Por lo tanto, si yo tengo aquí la Biblia tiene que pasar por el colador de la tradición. Después tiene que pasar, se inventó que tiene que pasar por lo que diga el magisterio de la iglesia y por último lo que diga el Papa. O sea, tres coladores. Se quedaron sin Biblia. Se quedaron sin Biblia. Porque todas las enseñanzas de la Biblia fueron cambiadas. ¿En qué resultó esto? Que en plena Edad Media se prohibió la lectura de la Biblia y a quien lo encontraran con trozos de la Biblia o enseñando la Biblia, le caía la Inquisición encima, lo torturaba y lo martirizaba. Pero comenzó aquí, aquí. ¿Cuál es nuestra hermenéutica? Eso deberíamos preguntar hoy día. ¿Cómo interpreto hoy día yo la Biblia? ¿Yo interpreto la Biblia a la luz de la Biblia? ¿O la Biblia se interpreta a la luz de lo que diga la iglesia, de lo que diga el pastor, lo que diga el comité de obispos de la iglesia? Es que el comité de obispos nos dijo que esto tenemos que creer de la Biblia. Pero lo que dice el comité de obispos se corresponde adecuadamente con toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Tenemos que cuidarnos de no caer en la trampa. Acuérdense lo que nos dijo Lutero, maravillosa enseñanza de Lutero. Solo la Escritura, solo la Escritura, solo la Biblia, solo es gracia, solo la gracia, solo Christus, solo Cristo y sola fide. Qué maravilloso principio. Si hoy día nosotros hiciéramos eso, les aseguro que haríamos una nueva reforma protestante en nuestro tiempo. ¿Ya? Pero hoy día está difícil esa situación debido a los compromisos que hoy día tenemos dentro del cristianismo. Bien, mis hermanos. Preguntas, comentarios de lo que estamos haciendo. Todo esto que vimos, hermanos de la iglesia cristiana, tiene una consumación que no puse en la diapositiva ahí, debía haberlo puesto. Todo termina con el año 325, el concilio de Nicea. Y el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, va a ser el primer concilio donde la política de los estados se va a meter dentro de la iglesia. Después vendría el concilio de Calcedonia y otros concilios cristianos que trataron de conservar la fe, pero en realidad cada vez se fueron apartando más y más de la fe, más y más de la Biblia. Se le dio importancia a Roma. Sin embargo, la iglesia fundada por los apóstoles no fue Roma. La iglesia fundada por los apóstoles y por Cristo mismo fue la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo? ¿Dónde nació la iglesia entonces? ¿Nació en Roma? No, nació en Jerusalén, en ese aposento alto, el día de Pentecostés. Y no con dos apóstoles. Pero hoy día todos alabaron a Roma y todos exaltaban a Roma. Mis hermanos, lo que pasó en esta época, en estos primeros 3 siglos, 4 siglos del cristianismo, nos ha empezado en la historia a través del tiempo hasta el día de hoy. Ojalá nosotros podamos aprender las lecciones del pasado. Si necesitamos ser protestantes de nuevo, como lo hizo Tertuliano en su época, hagámoslo. Si necesitamos tener el valor de Martín Lutero, hagámoslo.
Hoy día realmente el cristianismo necesita una nueva reforma que lo llame otra vez a la solo la escritura, repito los principios, solo la escritura, solo Cristo, solo la gracia y solo la fe. Si usáramos esos tres principios, si usted lo hace, usted va a causar una revolución en su iglesia, pero una iglesia guiada por Dios. Hay algunos que vienen a la iglesia para hacer daño. No, nosotros tenemos que predicarlo para exaltar el evangelio. Bien, mis hermanos, preguntas, comentarios de lo que vimos en la clase de hoy o de lo que vimos en clases anteriores. Pastor Víctor, Mi Pastor Daniel, hermano Daniel, cuénteme nomás. muy excelente la clase. Excelente la clase, Pastor. Dios le bendiga. Eh, si hay historia de la iglesia 1, hay 2, hay 3, hay 4, sería excelente, porque usted profundiza y uno se mete ahí escuchándolo, excelente. Y uno después lo compara. Yo tengo libros de la historia de la iglesia, pero lo que usted dice también va en lo que yo he leído, todo el asunto, y me complementa más el conocimiento que tengo yo de la iglesia, de la historia del cristianismo en el mundo. Dios le bendiga, Pastor. Excelente. Muchas gracias, Eso. muy agradecido. Bueno, una eclesiástica 2, una eclesiástica 3 está dentro del programa que tenemos como seminario, y ahí es nuestro hermano Patricio quien corta el queque, por decirlo de alguna manera, él el que dice, pero sí, allí, según lo que ustedes comenten también como alumnos, el aporte que hagan, porque nosotros necesitamos recibir sus comentarios que vayan enriqueciendo este seminario para ir nosotros aportando, corrigiendo, perfeccionando, poniendo énfasis en lo que necesita para hacer un mejor seminario para atender a la necesidad del pueblo de Dios. ¿Ya? No sé si alguien más tiene algún comentario. Agradezco el comentario de mi hermano Daniel. Bien, mis hermanos, yo le voy a mandar, no le he podido mandar, pido disculpas de mandar la clase grabada anterior. Hermano, también ahora él va a compartir la clase de hoy. Y yo les voy a mandar, todos tienen su correo, tienen correo en Google, ¿cierto?